la palabra de Dios con ustedes y claramente somos toda una familia, somos la familia de Dios. Así que damos gracias por la invitación y poder estudiar la palabra de Dios. Quería mencionar un poquito el texto que generalmente vamos a analizar. Se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1 y el versículo 10. Ese es el texto base que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, les invito a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y noten que hay tres tiempos importantes en el verbo librar, que generalmente es lo que vamos a analizar. Dice lo siguiente: por el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esos tres tiempos verbales generalmente que notamos, por un lado, nos dice el apóstol San Pablo que el tema que vamos a tratar está hablando del tema de salvación, ¿sí? Con lo cual vamos a hacerlo, como recién mencionábamos el versículo bíblico, el tema es la salvación en tres dimensiones. Hoy en día muchos de los cristianos generalmente toman la primera iniciativa. Como Cristo murió por nosotros hace 2000 años atrás, ya está. Concluyó mi relación y en definitiva puedo seguir mi vida como siempre fue. Eso generalmente es lo que hoy en día pasa con diferentes cristianos, ¿sí? En el mundo de las iglesias, en diferentes denominaciones. Entonces, como Jesús ya murió por mí, mi consecuencia ya no tengo una relación, puedo hacer una vida diferente, y ni más ni menos es lo que el apóstol San Pablo nos mencionaba. Por eso que claramente cuando nosotros notamos que el texto nos indica, nos libró, ¿de qué tiempo nos habla? Del tiempo pasado, ¿sí? Después nos dice que nos libra, o sea, ¿qué tiempo nos está hablando? Presente. Y dice claramente que aún nos librará. O sea que la salvación tiene tres etapas, que con lo cual a veces nosotros pensábamos que la salvación, cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos salvos. Es verdad. Pero, como dice también la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso es un proceso, una continuidad, ¿bien? Así que la mayoría de los cristianos toman este producto de este inicio, que están sirviendo a un Dios parcial. O sea, no completamente como Dios quiere, ¿no? Que le entreguemos el corazón. Dame tu corazón, hijo mío, dice la palabra de Dios en Isaías 36, versículo 26, que claramente también él menciona que quiere que entreguemos todos, ¿eh? Y no un Salvador medio, ¿bien? Así que la primera etapa que vamos a analizar de este texto es una palabra que muchos lo conocen como la palabra justificación. Esa es la primera etapa, ¿sí? Y que es una palabra teológica, pero la sierva de Dios hace un equivalente a que equivale al perdón, ¿sí? Así que nosotros somos perdonados por medio de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos la iniciativa del procedimiento del inicio de salvación. Entonces vamos a ver este detalle en otro texto bíblico que menciona el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Ahí menciona claramente y clarifica el mismo sentido de 1 Corintios 1:10 de otro modo, de otra perspectiva. Noten lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados. ¿Libertados del qué? Del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es casi lo mismo
diferentes palabras, pero el énfasis de la libertad, somos librados del pecado, somos siervos juntamente con Dios, ¿sí? Y claramente, el segundo proceso es la santificación, y como consecuencia, la vida eterna. Por eso claramente el texto que nos indica el apóstol San Pablo, de que hemos sido librados claramente, como menciona, ¿no?, del pecado. Pero yo ya pregunto, cuando nosotros ya somos libertados del pecado, ¿nuestra relación con Cristo Jesús ya terminó? Pues la vida del cristiano es una consecuencia. Bueno, eso es lo que claramente mencionábamos en primera instancia, es que muchos por allí toman esa iniciativa de salvación y puedo volver a mi casa porque le entregué mi vida a Jesús, perdonado, salvo, y sigo mi vida como siempre. Entonces, el texto que indica es un proceso, nos libra del pecado, necesitamos el fruto de la santificación y como consecuencia la vida eterna. Entonces estamos en la primera etapa de la justificación. En esa primera etapa encontramos claramente que Cristo nos libra. Somos siervos y está el proceso de la santificación y como consecuencia, en tercer lugar, vida eterna. Y eso lo llamamos, previo a ello, glorificación. ¿Bien? Ahora, si nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué es la justificación? Es una palabra que conocemos claramente. La justificación es claramente cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿sí? Y de modo que la justicia de Cristo es imputada en mi vida, aunque yo no lo merezca. Entonces, cuando yo acepto a Cristo Jesús, ¿sí?, me arrepiento, ¿sí?, de mis pecados, confieso mis pecados, guardo los mandamientos por amor, entrego mi vida a Cristo Jesús y persevero hasta el fin. Eso es los pasos verdaderos de una relación con Cristo Jesús y como consecuencia tenemos la justificación. Así que la justicia de Cristo es imputada como si fuese mía, no porque yo lo merezca. Dios no nos perdona porque somos buenos, no nos perdona porque somos santos, nos perdona porque aceptamos a Cristo Jesús y por medio del Salvador, la justicia de Cristo es imputada en mi vida. ¿Amén? Amén. Muy bien. Así que notamos claramente que la primera etapa es cuando yo acepto a Cristo Jesús y Cristo paga la deuda por mí, paga la deuda claramente. Y Él se presenta ante el Padre y dice, hermano Alberto, hermano Pedro, como nosotros aceptamos a Cristo Jesús, por medio de la justicia de Cristo, me es imputada, me es atribuida, en otras palabras. ¿Bien? Notemos un texto en 2 de Corintios para comprobar lo que estamos hablando, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y veamos lo que dice allí. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se acuerdan en Isaías 53? Él llevó nuestras cargas y por medio de Cristo nosotros somos limpios en ello, en Cristo Jesús. Y dice así, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? No se escucha. Justicia, ¿no? Así que la justicia de Dios en Él, ¿por medio de quién? De su Hijo amado Cristo Jesús. Así que claramente ahí mencionamos las características verdaderas de la justificación. Ahora nosotros a través de Cristo, Él es nuestro sustituto. Y eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Noten lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de el madero. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿Por qué la ley nos maldice? ¿El problema con quién sería?
¿Con nosotros o con el pecado? ¿Qué piensan? Con el pecado. ¿Se acuerdan de que nuestros primeros padres pecaron allí en el principio? Quebrantaron la ley de Dios. Dicho sea de paso, ¿saben que la ley de Dios estaba en el Edén? Importante. La ley y los 10 mandamientos ya estaban establecidos en el Edén. Por ejemplo, para darle un ejemplo, encontramos, esto tiene una relación lo que estamos estudiando. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eva, y claramente encontramos cuando se acercó al árbol, la serpiente le dijo, seréis como dioses. Con esa intención, y dice el Espíritu de Profecía también, mencionaba que quería tomar el fruto, ser semejante a Dios. El mandamiento dice, no codiciarás. Pregunto, ¿ella codició? Sí, dice que el árbol era codiciable ante sus ojos. Encontramos el 10º mandamiento, no codiciarás. También no robarás. Pregunto, ¿tomó del fruto del árbol prohibido? Sí, no robó. Dios dijo, me comen todos los arbolitos. Pero el fruto, el arbolito que está en el cetro, dicho sea de paso, ella dio falso testimonio porque dijo que no tenemos que tocarlo. Y no dirás falso testimonio. Y así encontramos la ley de Dios. Y como consecuencia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué sería el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Y claramente encontramos que la ley no nos puede redimir. Quien nos redime es Cristo Jesús. ¿Sí? Y por eso que claramente la ley, que no puede redimir a los que generalmente habían traído por sí mismo la maldición, ¿cómo podemos tener redención? Solo podemos ser libertados, ¿sí?, por la maldición por medio de Cristo Jesús en fe. Y esa es la realidad. Así que la ley no nos puede redimir. Estamos en la primera etapa de la justificación. En la primera etapa yo estoy en Cristo, no Cristo en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente Jesús dice, yo golpeo la puerta de tu corazón, si alguno escucha mi voz, yo entraré con él y cenaré con él. En la primera etapa yo acepto a Cristo Jesús. En la primera etapa yo me arrepiento, confieso, guardo la palabra de Dios, guardo los mandamientos, me entrego a Cristo Jesús como mi único Salvador y en consecuencia persevero hasta el fin. En la primera etapa tenemos la justificación. Yo estoy en Cristo. ¿Sí? Ya vamos a notar. Y noten Romanos capítulo 5, versículo 1, que claramente, como menciona un texto muy conocido, hablando sobre lo que estamos tratando. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por fe. Dice allí, el resultado de la justificación, ¿cuál es? Exacto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por fe, pero somos juzgados también según nuestras acciones, nuestras obras. Por eso Jesús también dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿todos decimos Señor? Sí. Si dice Señor, tiene que ser cristiano. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos hablando de conllevar la voluntad de Dios por medio de la palabra. ¿Sí? Así que como hemos notado, para hacer un repaso, la primera dimensión de la salvación es la justificación. Es el perdón por medio de Cristo. Yo acepto a Cristo. Cristo claramente me acepta como su hermano. Yo acepto a Jesús como su Salvador personal. Y allí como consecuencia encontramos la relación en la justificación. Ahora, como vimos recién, la primera etapa, ¿se acuerdan que nos libró del pecado? Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, después nos libra en el presente y nos librará. Y de esos 3 puntos lo que estamos tratando. Así que vamos a la segunda dimensión, que claramente dice que nos libra. ¿Se acuerdan Romanos 6:22 cuando yo mencioné que claramente éramos librados del pecado y como consecuencia somos resultado del fruto del Espíritu Santo y como consecuencia la vida eterna? Bueno, en la segunda etapa de la salvación es la santificación. Cuando generalmente nosotros nos bautizamos
¿Qué es lo que queda enterrado? Está dormida la iglesia, ¿eh? Nuestros pecados, ¿sí? Claramente quedan nuestros pecados. Como dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, nosotros somos sepultados con Cristo, ¿sí? Romanos 6, 4, somos una nueva persona en Cristo. En esta segunda etapa, Cristo está en mí. Es el proceso de la santificación. Ya Cristo está en mí. Estoy aceptando a Cristo Jesús. La primera etapa, yo estoy en Cristo. Ahora en la segunda etapa, es la santificación, ya Cristo está en mí, ¿sí? Y como consecuencia, tenemos una nueva vida, porque nos entregamos a Cristo Jesús. Somos una nueva persona, un hombre viejo no, un hombre nuevo. El viejo hombre ya quedó ¿a dónde? Atrás. ¿Bien? Así que ya estamos muertos con Cristo. Pero Pablo, hay un indicador importante. Pablo menciona que hay una esclavitud carnal que nos tienta, que es una lucha entre mí y mi cuerpo, ¿sí? Que claramente él se aflige ante estas situaciones. Note lo que dice en Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 21 al 24. Si bien estamos en la segunda etapa de la santificación, hay un problema, hay algo que nos tienta, hay una relación carnal. Por más que nosotros nos hemos entregado a Cristo Jesús, la lucha del cristiano continúa, ¿no? Entonces, nota lo que dice Romanos capítulo 7, versículo del 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, note lo que dice, quiere hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué será esa ley que está hablando Pablo? Sigue diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley en el corazón. Pero veo otra ley, que no es la ley de Dios. Veo otra ley en mis miembros que se revela ¿contra quién? Contra la ley de mi mente. ¿Y que me lleva a dónde? Y que me lleva cautivo a la ley de la salvación. ¿Dice así? Del pecado. Entonces dice que claramente hay algo que está claramente molestándome en cuanto a la relación de esta espiritualidad carnal. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Hay que estar atento. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí estamos viendo cuál es la aflicción en cuanto con el pecado. Si bien nosotros nos hemos entregado a Cristo Jesús, la segunda dimensión es más profunda. O sea, la segunda etapa de la santificación. El pecado está en mí, en mi cuerpo. La limpieza espiritual fue entregada en la primera etapa. La justificación, en la santificación hay una lucha, una pelea cristiana contra lo que nos lleva a la tentación, ¿sí? Y Pablo nos dice que hay algo en mí que quiero hacer el bien, pero no puedo, pero algo, una ley que no es la ley en sí de Dios, sino la que la ley me conlleva a generar pecado, claro, el pecado, ¿no? ¿Y cuál es la solución para ello? ¿Para qué me he entregado a Cristo Jesús? Y en consecuencia tenemos producto del pecado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué nos da Dios cuando nosotros nos entregamos, somos bautizados? El poder del Espíritu Santo. Y claramente con el poder del Espíritu Santo, Él es el que amortigua, Él es el que controla mi cuerpo y Él es el que controla mi mente. ¿Sí? Por medio del Espíritu de Cristo en mi corazón tenemos la gran lucha y la gran victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que claramente, como estábamos notando la segunda etapa, el Espíritu Santo es claramente el que nos guía, el que nos convence de pecado. ¿Sí? Ahora, Dios tiene tres medios
de que nos santifica. ¿Sí? Y eso lo encontramos una ilustración en el santuario. ¿Se acuerdan del santuario? El santuario o el tabernáculo, o generalmente teníamos, como le decían, la carpa. ¿Bien? Entonces en el santuario encontrábamos directamente la parte externa y la parte interna. La parte externa teníamos el atrio, después que había una serie de muebles en la parte externa. Tenemos el altar de sacrificio, ¿sí? Luego después teníamos el lavacro, entramos al santuario, encontramos el lugar santo. A la mano derechita, ¿qué teníamos? La mesita de los panes. Al lado sur, ¿qué teníamos? El candelabro. Frente a nosotros, ¿qué hay? El altar de incienso. Y en el lugar santísimo, ¿qué teníamos? El arca con las tablas de la ley, con el pote de maná y con la vara de Aarón floreciente. ¿Sí? Así que eso generalmente vamos a encontrar 3 medios con los cuales Dios nos santifica por medio de esa maravillosa estructura que Dios hizo. Cuando nosotros nos encontramos en el altar de sacrificio, el pecador lleva el corderito sin mancha ante el sacerdote. Y claramente eran como una consecuencia del perdón de los pecados, como un símbolo, con lo cual eran las sombras venideras de lo que Cristo Jesús iba a hacer. Como dice Isaías 53, el pecado del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces el pecador se acercaba al sacerdote, le entregaba el corderito y como consecuencia se volvía a su casa y era perdonado. Esa es la primera etapa. Pero también es una manera de poder agregarlo como la santificación. El segundo elemento que tenemos dentro del santuario, el mueble de los panes, la mesa de los panes. ¿Qué representa el pan? No solo de qué, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como mencionaba Jesús y en Deuteronomio. Pero y en el candelabro, ¿qué era lo que, bueno, ya le dije, ¿no? ¿Qué generalmente lo que daba luz en el lugar del santuario? El candelabro, sí, tiene que estar continuamente prendiendo. Y claramente tenemos después, tenemos como le llamamos nosotros, el altar de las oraciones de incienso, ¿no? Que representa las oraciones de los santos. Ahora, noten, esos 3 elementos importantes. Dios nos santifica por medio de ¿qué? Por medio del pan. Representa el estudio de la Biblia. Después tenemos la oración, ¿sí? Que también la oración ferviente. Dicho sea de paso, aquí en la Iglesia del Parque tenemos un ministerio global, acá, diríamos global, porque cada vez se está armando más personas. Tenemos el ministerio de la mujer, y dentro del ministerio de la mujer tenemos el ministerio de la oración intercesora, que ustedes en los boletines lo tienen. Y empezaron con un grupito, y se fueron sumando otras personas, y se fueron agregando otras vinieron de jóvenes y las personas que claramente querían compartir testimonios. Y eso es lo que claramente teníamos que tener como iglesia, oración ferviente, ¿sí? Y como consecuencia tenemos el candelabro que da luz. ¿Quién era la luz del mundo? Cristo Jesús. ¿Y quién somos nosotros? También dijo Jesús, que nosotros ¿qué somos? La luz del mundo. Por eso claramente encontramos esa relación, el estudio de la palabra, la oración y el candelabro. Pero ¿saben qué significa también el candelabro? Si es luz, ¿qué significa el candelabro? Que tiene también, dicho sea paso, ¿no? El Espíritu Santo, el aceite que iba continuamente, se cambiaba continuamente. La testificación, que lo conocemos como iglesia, obra misionera. ¿La iglesia tiene la obra misionera aquí? ¿Cuántas aldeas tenemos? ¿Cuántas? 12. Así que ese es un modo también de poder testificar en diferentes lugares, que con lo cual lo estamos haciendo, y lo que claramente representa esos 3 elementos, esos 3 medios de santificación, la oración, el estudio de la palabra, y la testificación,
Si tenemos una verdad y esa verdad no es anunciada, es una verdad que se pierde. ¿Bien? Se pierde. Así que es importante testificar. Testificar, de algún modo, un mensaje, algún volantito, un estudio bíblico. Tenemos muchas personas y que yo por lo menos en Strobel, pero si ustedes algunos no saben, ¿no? Pero en Strobel estábamos trabajando con un equipo de instructores bíblicos que estamos de semanas completas y después los que son fines de semana. Pero dio frutos, muchas personas se entregaron a Cristo Jesús, 21 personas se bautizaron en el Congreso, hay 7 personas más posibles candidatos a bautismos, estamos preparando y que claramente ellos puedan tomar su decisión de corazón. Después claramente estuvimos con Expo Salud, la institución de la UAP, encontramos que estuvieron haciendo Expo Salud con odontología, 180 personas de contactos para seguir una secuencia de estudios bíblicos. Miren si no es maravilloso. Y cuando las personas las traemos a la casa de Dios y se entregan a Cristo Jesús por medio del bautismo, eso es maravilloso. Porque vos decís, esa persona, Cristo me puso en el camino, ahora está entregando su vida. Hasta que uno no lo experimente, estamos, claro, medios densos, pero ese es el propósito de la testificación. ¿Sí? Así que encontramos en la segunda dimensión, ¿cuál sería? La santificación. Ahí Cristo está en mí. Y como consecuencia procedo a la última etapa, que es la vida eterna. ¿Y cuál será la tercera dimensión de la salvación? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Cuál será la última etapa para la salvación? La primera es justificación, la segunda es la santificación y la tercera, amén. Muy bien, esta iglesia se merece un abrazo. Pero claro, la glorificación es cuando nosotros estamos experimentando, como estamos experimentando, el regreso de Cristo Jesús. ¿Sí? Allí noten lo que dice en Filipenses, capítulo 3, verso 20. Vamos a Filipenses, capítulo 3, verso 20. Tengo 10 minutitos, me parece. Filipenses, capítulo 3, verso 20 y verso 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Como menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? Y donde también esperamos al Salvador del Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que se manifieste el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar por sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Sí, me gusta. Sí. Muy bien. Miren, nosotros todavía no tenemos el cuerpo de la glorificación como el de Cristo. ¿Escucharon bien? Todavía no tenemos el cuerpo de la glorificación como recién mencionábamos acá y vamos a comprobar con otro texto. Sencillamente estamos en la etapa, en la segunda etapa, y cuando Cristo venga, ahí transformará el cuerpo vil, el cuerpo lleno de enfermedad, lleno de pecado, consecuencia, ¿sí? De tantas enfermedades, insalubles, etcétera, todo lo demás. Allí Cristo va a transformar. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene el cuerpo de glorificación. Ni aún los 144.000 que pasen en el tiempo de angustia de Jacob van a tener el cuerpo de glorificación hasta que Cristo venga. ¿Sí? Y claramente, para que cuando Cristo venga, nos encuentre hallado con el proceso de las 3 dimensiones. Porque muchos nos olvidamos del segundo y la tercera etapa. Estamos en el proceso de la justificación. Ya está, yo ya me entregué, vengo los sábados a la iglesia, pero ¿con eso basta? ¿Se acuerdan los 3 medios de santificación? Oración, estudio de palabra y testificación.
Y la santificación tiene una relación con estos tres medios. Es más, Pablo dice que sin santificación o sin santidad nadie verá a quién. A Dios. Tenemos el proceso de la santificación, con los cuales hemos estudiado. Así que, cuando Cristo venga de las nubes, tiene que encontrarnos hallados, justificados, santificados y como propósito final a la vida eterna glorificados. Notemos un texto más, si les parece bien, en 1 Corintios, capítulo 15. Y hay un amén de victoria, hay un grito de victoria que muchos lo conocemos. Ese es el propósito, que este cuerpo vil ya no sea más. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 55. Acá está hablando de la victoria de la muerte, sean nuestros seres queridos o sean nosotros. Porque es necesario, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Notan? Lo que recién mencionábamos, la glorificación, hemos visto Filipenses. Y el cuerpo vil, como consecuencia, lo que es corruptible pasa a ser ¿qué? O viceversa, mejor. Entonces, ahí tenemos la muerte vencida, el pecado, ya somos transformados en Cristo Jesús. Y como consecuencia damos el grito de victoria. ¿Cuántos quieren realmente tener estas tres dimensiones en sus vidas? A ver, ¿puedo ver las manos? Levanten las manos sinceras de corazón. ¿Cuántas personas quieren? Amén, amén. Muy bien, me alegro. Y claro, Pablo dice, este grito, esta ofrenda es para la gloria de Dios. Y allí encontramos esa relación. Y hermanos, como decíamos en el primer versículo, el texto base, en 1 Corintios, y aquí concluimos, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1, que quede como un mensaje, no solamente de pasado, sino del presente, y seguir luchando claramente hasta que Cristo venga, que con lo cual estamos como iglesia, ¿no? El cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, Cristo Jesús es quien nos libra del pecado. La liberación divina proviene claramente del Padre, a través de su Hijo Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y que tengamos esto en mente, estas tres dimensiones de salvación. Incluso estas tres dimensiones, los de allá afuera no lo saben. Por eso es importante, primeramente, experimentar en la vida de uno, como consecuencia en las aldeas, ¿sí? Y que muchas personas no solamente tengan un proceso, una etapa de justificación. Ya está, ya somos salvos, ahora vuelvo a mi casa y hago mi vida como antes. Sino que tengamos los tres medios para que cuando Cristo venga nos encuentre hallados, no faltos, sino que estemos preparados. Que Dios lo bendiga. Amén.